Desde el hospitalario y hermoso Hollywood en el sur de la Florida, Radio Revelación presenta al evangelista Rolando de los Ríos. Reflexiones basadas en el libro de Apocalipsis. Jesús, el primero y el último, por siempre. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están mis queridos allá en otros lugares fuera de aquí de Hollywood? En los diferentes grupos celulares, grupos de investigación bíblica en diferentes lugares del estado de la Florida, y nuestros amigos en otros países, allá también a todos les saludamos. Hemos recibido noticias muy lindas que se nos han entregado en esta noche, lo que está sucediendo en Tallahassee. Tremendo. Inclusive recibimos alguna fotografía desde Gainesville, que por cierto no alcanzaba el lugar, no había espacio, había tanta gente en el salón que decidieron irse fuera del edificio y entonces allí pusieron una pantalla al aire libre y allí disfrutar. Felicitaciones nuestros amigos y hermanos en Cristo allá en Tallahassee. También quiero saludar en este momento a nuestros hermanos en Indiantown. Sé que se están reuniendo también un buen grupo e invitan a sus amigos. Podemos decir lo mismo de otros lugares como Lake Worth. Podríamos mencionar también allá en Jacksonville. Muchas noticias nos llegan, pero el tiempo no nos permite entrar en todos. A todos les saludamos. Gloria a Dios. Y desde acá, desde la ciudad de Hollywood, en el templo adventista del séptimo día de esta ciudad, todos los que estamos aquí también saludamos a nuestros hermanos en otros lugares y en otros países también que están en sintonía a través no solamente de la transmisión satelital, sino también por medio de internet. Que Dios les bendiga a todos. Anoche nos quedamos en un cuadro impresionante. Vimos allí a Jesús, el primero y el último por siempre. E impresionantemente lo vimos como el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera y la última letras respectivamente del alfabeto griego. Es lo que diríamos nosotros en español: Jesús es la A y la Z. No hay nada antes que Él, ni puede haber nada después que Él, porque Él es el primero, el último y el mejor en todo. Eso es lo que hace la realidad de Jesús. Y de hecho, como decíamos anoche en el texto que estábamos citando, Él es, no solamente dice allí el alfa y la omega, el primero y el último, sino que también se identifica como que dice el Señor Dios. En el original griego el texto dice el Señor Dios, el Curio Theos. Dios es Cristo, Cristo es divino. Creemos en la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él está sumamente capacitado, no solamente para ser nuestro Salvador, sino para ser también nuestro Señor, porque Él es el creador de todas las cosas. Qué cosa más maravillosa. Así que allí dejamos a Juan anoche. Allí se nos quedó admirar frente a aquella visión tan sumamente impresionante. E inmediatamente aquel que apareció, recuerdan ustedes, como con su cabello blanco, impresionante, que tenía sus ojos como llama de fuego, que además de su boca salía una espada aguda de 2 filos, sus piernas como de bronce bruñido. Es una visión, entendamos esto, y las visiones tienen una serie de simbologías tan importantes, símbolos muy importantes, porque admirablemente vamos a ver a Jesús comparecer ante toda su iglesia en 7 etapas históricas
de una u otra forma, como Él se presenta de una sola vez a Juan. Entremos un poquito en los detalles para poderlo entender. Tal vez para ello debemos irnos a la encomienda que da Jesús, el testigo fiel y verdadero, a Juan en esa ocasión. Y les remito a la carta que es nuestro libro de texto en esta semana, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a irnos al versículo 11. En Apocalipsis 1:11 dice el Señor allí: escribe, haz el llamado. Él se identifica como el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe, le dice a Juan, escribe en un libro lo que veas o lo que has visto, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahora las enumera: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Tal vez debemos detenernos un poco en la expresión de Juan. Dice allí: a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando nosotros nos damos a la investigación, descubrimos que en el Asia Menor, que fue la cuna donde se establecen las iglesias misionales o los grupos misionales que el apóstol San Pablo y otros también llegaron estableciendo, él por supuesto por antonomasia, ese lugar conocido como el Asia Menor, que hoy es Turquía. Habían muchas más que 7 iglesias. Habían más de 7 congregaciones. Tendríamos que mencionar otras tantas, a las cuales también San Pablo escribiera cartas. Aunque más hacia el oriente, diríamos las iglesias de Galacia, podríamos mencionar otros lugares donde Pablo pasó predicando el evangelio. Así que se establecieron más de 7, pero es interesante que Jesús en esta ocasión se refiere a Juan diciéndole a las, con un artículo definido, las 7 iglesias que están en Asia. Hay dos cosas que hay que entender. O es que realmente habían 7 iglesias y nosotros sabemos que había mucho más que eso, o es que el Señor, escogió 7 de las iglesias que estaban en Asia para darnos algo más que un mensaje a esos primeros destinatarios. Vamos a decirlo en otras palabras. Evidentemente, según estudiosos de las Escrituras, a través de los siglos han llegado a la conclusión que no solamente fueron esas 7 específicas congregaciones las que recibieron el mensaje del Señor, sino que fueron tomadas como modelos que habrían de demarcar 7 períodos históricos de la única y gran iglesia universal de Jesucristo. Claro, vuelvo a repetir, yo veo aquí 3 cumplimientos. Primero, la iglesia geográfica, la iglesia real, las 7 iglesias escogidas, porque habían ellas, ya sea en la iglesia o en el lugar y el entorno donde estaban enclavadas, ciertas características que bien se avenían a un periodo histórico. Y ese es el segundo cumplimiento, un periodo histórico. Es decir, que desde que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y la iglesia cristiana es establecida, habrían 7 periodos que habrían de ser nombrados de acuerdo a las 7 iglesias en el mismo orden que Jesús se la dio a Juan. Curioso, interesante. Pero hay un tercer sentido de cumplimiento, lo que tiene que ver contigo y conmigo en el tiempo que estamos viviendo, en el siglo XXI de la era de Cristo, muy cerca de su segunda venida a esta tierra. Hay un cumplimiento en que
todo esto que se ha dicho por Jesús a Juan se habrá de cumplir y debemos sacar el producto de la aplicación a nosotros mismos. Creemos realmente que no son solamente mensajes a 7 periodos, sino que cada uno de ellos no solamente es consecutivo, sino también acumulativo, porque lo que se dio en mensaje a la primera de las iglesias nos ha ido sirviendo a todos nosotros, al punto que nosotros, los que vivimos en la etapa llamada la Odisea, que es la última etapa de la iglesia, todo lo que se dio a las otras 6 anteriores, bien se aplican también a nosotros como amonestaciones para este tiempo. No sé si me hice claro, pero he tratado de hacerlo. El objetivo es que podamos comprender lo que quiso decir el Señor allí. Es interesante cómo Jesús no solamente aparece como el primero y el último, sino que también Él muestra que Él es el Todopoderoso. Hay algunos que han puesto en tela de juicio que se haga alusión a Jesús, el Hijo de Dios, cuando dice el Todopoderoso, y creen que solamente se aplica a Dios el Padre. Pero es interesante ver la secuencia que se sigue en toda la narrativa del primer capítulo. De allí que inclusive no lo vamos a poner en pantalla, pero se hace alusión en los versículos 17 y 18, donde dice él, el que estuvo muerto y vivió. Y ese precisamente es el mismo Todopoderoso. No hay dudas que se está refiriendo a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Por eso no solamente murió, sino que también ¿qué? Resucitó de entre los muertos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y aparece precisamente en una forma interesante, no solamente imponente como ya mencionábamos anoche, sino que cuando Juan observa, ve que en su mano derecha tiene 7 estrellas. Estas 7 estrellas son identificadas, según el último versículo del capítulo 1, como los ángeles, vamos a decirlo en el original, los mensajeros, los que predican el mensaje a las 7 iglesias, son el ministerio propiamente de las iglesias. Pero para mí tiene un sentido más profundo. Así como un general de 5 estrellas es reconocido un general de generales, mis hermanos, qué glorioso es saber que tu Salvador y el mío no tiene 5 estrellas en su lado derecho, sino que tiene 7 estrellas. Cristo es el general de los generales por los siglos de los siglos, el general de las 7 estrellas. Gloria al nombre de Dios. Pero las tiene en la mano, porque esas 7 estrellas, ¿saben ustedes a quienes nos están representando? A usted y a mí también. Qué lindo es saber que Dios nos tiene en su mano, que no hay problema en este mundo que nos aparte de Dios, porque estamos en su mano. Puede ser que haya momentos en que resbalemos y aún caigamos, pero Él nos lleva en la mano. Por eso el tema de hoy tiene que ver con perdón y una nueva ¿qué? Oportunidad. Yo me siento feliz porque sé que adoro a un Dios todopoderoso que me da una segunda oportunidad. Quizá en esta noche alguno que me está escuchando, tal vez alguien por primera vez se ha encontrado frente a la pantalla con un mensaje como este. Y yo quiero decirle en el nombre de Jesús, no importa cuál haya sido su problema, tal vez se ha alejado de Dios demasiado, tal vez usted cree que no merece salvación. Le voy a decir algo, Dios quiere darte una nueva oportunidad. No la desprecies. Eso es sumamente, muy importante. Volvamos otra vez a nuestro texto, pero esta vez vamos a dar un paso adelante al capítulo 2.
Primeramente, quiero mencionarles que la primera de las iglesias mencionadas tiene por nombre Éfeso. Es que Éfeso, geográficamente, fue reconocida la más importante de las ciudades del Asia Menor. Llegó a ser más tarde la capital de toda esa región. En el año 52 de la era cristiana, San Pablo llegó allí predicando el evangelio y se encontró con Priscila y Aquila y con un judío alejandrino conocido por el nombre de Apolos, que fue un gran predicador. Ustedes lo encuentran en la Biblia. A la iglesia de Éfeso fue, por así decir, la base del desarrollo misionero, así como otras ciudades en el área más oriental llegaron a ser la sede. Esta llegó a Antioquía de Siria, por ejemplo. Ahora es Éfeso la que toma la dirección y de ahí parten los misioneros a diferentes lugares. Pablo le escribió una carta a los hermanos efesios, que está ahí en la Biblia, muy importante carta que debe ser analizada. Pero algo pasa allí en Éfeso que sirve de pie. Ahora, cuando nos vamos al período de carácter histórico, vamos a ver allí que podríamos demarcar que ese primer período tiene que ver con la iglesia cristiana primitiva, o la primera, diríamos, la iglesia apostólica, y que tiene que ver con el momento en que se establece la iglesia cristiana, en el año en que Jesús muere en la cruz del Calvario, el año 31 de nuestra era, hasta el año 100, por dar un número redondo, que es el año en que alrededor de él murió el último de los apóstoles. Me refiero a Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis. Así que del año 31 al año 100, y el significado de la palabra Éfeso es deseable, porque los cristianos vivieron una época deseable. Los hermanos compartían unos con otros y cubrían las necesidades. Había amor unos con otros. Había, redundo en la palabra, amor los unos por los otros. Sin embargo, nunca ha escapado la iglesia de Dios de momentos en que ha habido introducción de ideas erróneas. Si hace alusión allí precisamente de los nicolaitas, y podríamos mencionar otros grupos como los ebionitas y otros tantos más. Algunos de ellos creían que Jesucristo había venido y nacido de María, pero no había nacido con un cuerpo físico, sino que él era como una ilusión, que caminaba por la arena y no dejaba huellas. Por eso es que tú ves que Juan le dice allí en la carta universal: aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne, sea anatema. Porque la verdad bíblica enseña que Jesús, sin dejar de ser Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Tenía que ser carne, tenía que ser humano para poder pagar en su cuerpo la deuda que tú y yo tenemos. Pero tenía que permanecer Dios para poder dar vida eterna, porque el único que puede dar vida es el que es vida, el que no es el que tiene, sino que Él produce vida, porque Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. No puede haber otra forma. Los llevo al capítulo 2. En el versículo 1 se nos presenta la forma como Jesús se identifica en ese momento en que la iglesia está naciendo, desarrollándose, pero no deja de tener ataques. ¿Sabes una cosa? Que nadie se equivoque. Siempre Dios estará con su pueblo, pero no dejará de haber ataques del enemigo contra el pueblo de Dios. La seguridad nuestra está en que el Señor nos librará con su mano todopoderosa. Esa es la verdad que tenemos que llegar.
Pero miren aquí como dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. Qué maravilloso. Al comienzo mismo de la marcha eclesiástica, en el momento mismo en que la iglesia comienza a avanzar, el Señor te dice: adelante, porque yo te tengo en la mano derecha. Además, está paseándose como sacerdote en medio de su pueblo, porque los 7 candeleros representan en forma más directa las 7 iglesias, que vamos a decir en otras palabras, el número 7 es considerado un número perfecto. Su iglesia es perfeccionada. No importa la cantidad que haya de reuniones, de grupos, que yo diría de congregaciones, el Señor está allí guiando a su pueblo. Ahora, qué cosa importante, algo tiene allí esa iglesia. Hay una queja, dice el Señor, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué estaba pasando? Quizá ahora viene la aplicación a nosotros. Estaremos perdiendo el primer amor cuando nos enamoramos de Jesucristo, cuando nos enamoramos del Evangelio. ¿Será que la amonestación tiene que ver que nos estemos olvidando de ese primer amor que el Señor nos ha dado? Pero qué grande es Dios, que nos dice allí: arrepiéntete, arrepiéntete. No, la iglesia no está perdida, la iglesia está en las manos de Dios. Puede ser que haya momentos en que tú y yo, en forma individuales, y permítanme ponerme a mí mismo, como el caso de aquella Magdalena que cometió tantos errores, pero cayó a los pies de su Señor, arrepentida. ¿Sabes que el Señor, alguien dijo, lo único que es imposible para Dios es ver los pecados de un pecador arrepentido a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo? Ah, qué lindo es saber que tenemos esperanza. Y aún más, la iglesia tiene una promesa que aparece en el versículo 5 del capítulo 2, cuando dice: al que venciere, porque cada iglesia, cada etapa tiene un desafío. Esa iglesia al principio, y se aplica también a nosotros, como ya dijimos: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Oh, de la misma forma que en la historia de la humanidad comenzó con un paraíso y con un árbol de la vida, la iglesia de Dios comienza con una promesa de un árbol de vida en el paraíso que Dios tiene prometido para aquellos que son fieles. Esa promesa es para ti también. Ahora yo te pregunto, tal vez haya habido momentos en tu vida, ahora mismo, tal vez hay alguien que me está escuchando y ha llegado por su mente a pasarle la idea de que no hay esperanza. Alguien me decía: he cometido una falta que ni yo mismo me la perdono, no me puedo perdonar. Pero la pregunta es: si Dios ha prometido perdonarte si te arrepientes, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios te perdona. Bueno, no voy ahora a acusar a nadie. Todos hemos tenido esos momentos. Yo también los he tenido. Ese momento en que quizás nos sentimos tan indignos. Hemos cometido el error que no queríamos cometer. Y luego a veces hasta reincidimos en la falta. Y a veces pensamos que ya no hay esperanza para nosotros. Te tengo una gran noticia. El Señor ha provisto en la cruz del Calvario la solución a ese problema. Todo lo que tienes que hacer es creer que Dios puede y quiere perdonarte. Ah, has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Esa es la lección que tenemos que sacar. ¿Ha habido algún problema en tu vida? Quizás te has alejado de Dios. Tal vez ha llegado el momento en que has pensado que no hay ninguna oportunidad. Leímos en ese folleto que ustedes recibieron en muchos lugares, una cita tan linda
un pensamiento de un libro maravilloso, Palabras de Vida del gran maestro. La religión de Cristo significa más que el perdón de los pecados. Dice aquí, significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío por las gracias del Espíritu Santo. No solamente Dios te perdona, sino que ese vacío que deja el pecado es llenado por la presencia de Dios. Sabes que recibiste este material y hay una tarjeta que muestra tu resolución, pero tiene esta tarjetita que ser llenada por ti. Nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacerlo tú mismo. Dolly va a cantar una preciosa canción que tiene que ver con la confesión del pecado, y yo quisiera unirme a ella y quiero invitarte a que también lo hagas, para que la letra de esta canción sea tu oración a Dios. Si es así, yo quiero pedirte, si el Espíritu Santo te dice llegó la hora de una renovación con Dios, ya sea que has estado lejos de Él, o tal vez te has mantenido junto a su redil, pero hoy quieres reconsagrar tu vida. Tal vez has dilatado tus decisiones para ser bautizado o bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el momento, mientras ella canta, que vengamos al frente para elevar una oración al final de este programa. Escuchémosla y cuando el Espíritu te lo diga, ven al frente, oremos juntos pidiendo la bendición de Dios. Señor Jesús, yo vengo a confesarte humildemente los hechos que yo conscientemente y por voluntad propia cometí. Fui yo, Señor, que en la oscuridad de aquella noche te di cobardemente aquel azote y repetidamente te herí. Yo, Señor, que con mis propias manos en realidad espina recogí por tu verdad, aquella vil corona construí. Fui yo, Señor, después de someterte a tal martirio, busqué aquellos clavos y el martillo, y sin dolerme en la cruz te alcé. Yo sé, Señor, que cada vez que caigo en pecado, de nuevo estoy clavando tus manos en la cruz. Y sé también que muchas veces te he rechazado y dicho no a la oferta que me haces de perdón. Mi Padre, hace mucho que procuro ansioso romper con este círculo vicioso en donde queda envuelto mi vivir. Así, Señor, yo vengo a pedirte humildemente
lentamente y en mí tu vida hagas renacer. Perdóname por todo que te he hecho año tras año y lanza en el fondo del océano el sufrimiento y el dolor que te causé.